Doctor, disculpe, hay una confusión que no sé. ¿Sabe que yo le escribí esta mañana a la doctora Zaida Ajá. para preguntarle acerca de la teoría que ella va a dar? Y me dijo No es lo que mismo. era para el lunes. ¿Ah? Era Que era para el lunes. la teoría de ella, O sea que, era el viernes y el lunes. ajá. Bueno, el viernes. Pero no pudo darla todavía. Pero sí, Entonces me ella me imagino que se dijo tiene que la iba a dar el lunes. Te el imagino lunes, que el déjame lunes ver. que viene. Me Ok. imagino que será el viernes. Entonces, Si pues no está nada en el sí. grupo, ella habló con Facebook, con el grupo de ustedes. ¿Cómo? ¿Por qué vía se comunicó con ustedes? Yo le mandé un mensaje al WhatsApp privado. Ah, ok. Tengo aquí Sí. el grupo de fotografía, no hay ningún mensaje de ella. Yo hablé y me dijo que yo No, yo viera le la clase, mandé. que ella se reincorporaba porque estaba en Caracas y no venía sino hasta el fin de semana, posiblemente el viernes, y el viernes ella se reincorporaba y daba las clases. No tengo ninguna otra noticia de que fuera a dar clase hoy, no lo tengo. Por lo menos ayer no me dijo nada de eso. Lo que me dijo fue eso, que diera la clase de endocrino hoy, y después ya cuando se reincorpora la clase, darle la clase de renal que falta. Ok, entonces esta sería la primera teoría del tercer parcial. Del Cuarto cuarto. parcial. Cuarto. La de hoy sería la primera del cuarto. Faltan dos del tercero que les tocan a ella y que ella se va a dar cuando inicie sus actividades en clase. Ahorita no, Oh, ok, no está en la ciudad siquiera. entiendo. Bueno, déjeme cambiarme de equipo. Ya va. Entonces, por hoy, llegar a las tres, hay tres personas que se por enterarme. Cuatro. Están ahí, los cuatro que contestaron por el grupo están ahí. Nada, vamos a esperar a ver si aparecen más. Aquí llegó alguien más. Carlos Ruiz. Carlos Luis. Sí, pero hay pocas personas. Quizás salieron, doctor, por el Día del Amor y la Amistad. Ah, ¿tú crees que esa es la explicación? Es interesante. Hay gente romántica en el grupo, doctor. Están en un lugar fuera de Wi-Fi. Exacto. Así que yo lo conocí. ¿Qué pasó? Aló. Se desconectó el doctor. Alguien que me responda. Orientaste al doctor Carmen. Bueno, sí, ¿Cómo? orientaste al doctor Carmen. Calla, cállate, chino. Luis Fernando, ¿tú también vas a seguir el juego chino? ¿Qué será que se le fue la luz? Ana, pero hablen.
Ay, no. ¿Quién sabe? Bueno, si se le fue la luz que me diga, para yo seguir durmiendo. ¿La llamo? Sí. Doctor. Yo pensé que la ciudad y que me dijiste que le había dado. Dios no quiere que veamos la ciudad. Aló, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Disculpe. ¿Le pasó algo? ¿Está bien? Ah, ok. Este, entonces lo esperamos o... Fíjate, me está fallando desde ayer. Hubo un corte de fibra óptica y... Ok, bueno, tenemos por aquí. Cualquier cosa me llama. Ok, gracias, doctor. Hasta luego. Chicos, que al doctor se le cayó el internet y está tratando de solucionar. Al parecer ya solucionó. Ok. Y... Ay, el doctor. Regresando. Pero están los mismos 12. Sí, un aumentó. Sí, se me cayó internet. No me que volvió. Apagué el wifi del teléfono para ver si es que tengo muy poco ancho de banda, entonces no lo voy a ocupar con el teléfono. Para ver, porque de verdad. Sí, está inestable. Sí, está inestable. Mucha gente se hace cuchi cuchi por la red. Bueno, parece que no van a entrar más. Ojalá que la explicación sea esa y no algo malo. Están No, celebrando el día. doctor, seguramente que están celebrando el Día de la Vuelta a Amistad, quizás Sí, están nada de que se estudiando, caliente, nada raro, nada malo. Ok, es por celebraciones de San Valentín, está bien. No es tiempo perdido. Están pasando bien. Bueno, vamos a darle los que estamos. De modo. Ok. Ya después veremos tus dos clases para continuar con este ya. Pero esta ya es la primera de endocrino. Déjame comenzar la presentación. Déjame ver. Y presentación. Pantalla completa. Compartir. Ok. Lista. Presentación. Ocultar.
pantalla. Hipófisis. Ok. ¿Estamos bien? Sí, se están leyendo. ¿Imagen y audio completa? Sí, doctor. Perfecto. Vamos entonces con la clase de hoy. Comenzamos con endocrino, que debe comenzarse con hipófisis, porque es la directora de toda la orquesta endocrina. Vamos a hablar de los objetivos del tema de hoy. Las causas de hipofunción de la hipófisis anterior. En particular, vamos a hacer énfasis en la hormona de crecimiento como ejemplo de hormonal de la hipófisis anterior. La regulación del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, electrolitos, en exceso o en déficit de hormona de crecimiento. Vamos a hablar del síndrome de baja talla, de acuerdo a las causas que lo producen. Una de ellas por los trastornos de la hormona de crecimiento. Después vamos a hablar de las manifestaciones clínicas y de laboratorio de la falta de función o falta de secreción de la hormona de crecimiento. Durante el crecimiento, la falta de hormona de crecimiento en el adulto. Y después vamos a hablar de la hipersecreción de hormona de crecimiento, tanto en niños como en adultos, de la hormona de crecimiento. Como ejemplo de función de la hipófisis posterior, vamos a hablar de la diabetes insípida. Vamos a hablar entonces del eje hormonal de la hipófisis posterior o la neurohipófisis, para hablar de la diabetes insípida. Vamos a mencionar las causas de diabetes insípida en sus dos tipos, central y periférica o renal. Y vamos a hablar también de las manifestaciones clínicas de laboratorio, de la deficiencia de hormona antidiurética, y vamos a hablar de la secreción inadecuada de la hormona antidiurética, que no está ahí en los objetivos, que es el otro extremo de los trastornos de la hormona antidiurética. Vamos a recordar un poquito de la anatomía de esta glándula pequeñita. Es un órgano único ubicado en la silla turca, sobre lo que se construye en la base del cráneo, que se llama la silla turca, que es entre las alas del esfenoide. Está por debajo del tercer ventrículo, está por detrás del quiasma óptico. Es importante recordar esas relaciones anatómicas, porque el quiasma, por relaciones con aumento de la presión del tercer ventrículo, por carga de presión del tercer ventrículo, pueden afectar la función de la glándula por sus relaciones anatómicas. De forma esférica, su peso aproximadamente es medio gramo, 0,5 gramos, pero que durante el embarazo ella duplica su tamaño. Eso es importante, porque duplica su tamaño, más su pedículo vascular sigue siendo el mismo. Entonces entra muy cerca en un punto de cercanía a la isquemia, o sea, casi no hay reserva circulatoria, a pesar de que duplicó su tamaño y función durante el embarazo, no hay un aumento significativo del aporte sanguíneo, y entonces la relación que se pone muy cerca de la deficiencia de perfusión en la deficiencia isquémica. Hay que tener cuidado con eso durante el embarazo, porque es susceptible a la isquemia de la glándula durante el embarazo. Tiene dos grandes componentes, la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. La hipófisis anterior o adenohipófisis, la hipófisis posterior, la neurohipófisis. La primera representa aproximadamente el 80% del tamaño de la glándula, la otra cerca del 20%. Esa primera anterior es de origen ectodérmico, puramente ectodérmico, mientras la de posterior es neuroectodérmico. Como ven, tiene un origen endocrino diferente y por eso funcionan de forma diferente. Mientras que la neuroectodérmica, la transmisión de las sustancias que se producen desde el hipotálamo hasta la hipófisis, básicamente por secreción axonal, no tiene ninguna zona de almacén, no hay gránulos de almacén. La de la adenohipófisis sí hay zonas de almacén y tiene su pedículo vascular tanto arterial como venoso. Tiene sus gránulos de depósito y su liberación es dependiendo a los requerimientos de secreción, mientras que la otra es secreción directa por demanda. ¿Cómo se regula la secreción hipotálamo hipofisial? Está a nivel hipofisial, mismo que está sobre la glándula hipófisis, tiene un pedículo que lo comunica con el hipotálamo. El hipotálamo es la que está en relación adelante y por detrás del tercer ventrículo. En el hipotálamo se producen sustancias, o bien sea sustancias liberadoras, que en la mayoría de los casos, o sustancias inhibidoras de la secreción de las hormonas hipofisiarias. Por lo tanto, hay un hormonal hipotálamo hipofisiario. El hipotálamo ordena, a través de esas sustancias liberadoras,
al hipotálamo a producir sus distintos ejes hormonales, con una excepción, que es precisamente la que vamos a ver de la prolactina. La prolactina es una sustancia inhibidora la que se produce en el hipotálamo y su cese de producción libera la producción de prolactina en el caso de la hipófisis. De una lesión hipotalámica pierde los estimulantes de liberación de todos los ejes hormonales, pero pierde el freno de la prolactina. Por eso es que cuando hay una lesión específica de hipotálamo, usted tiene hiperprolactinemia, mientras los demás ejes hormonales están prácticamente ausentes, porque no está el estímulo liberador. Mientras que si la lesión es en la hipófisis propiamente dicha, no hay secreción de ninguno de los ejes hormonales, incluyendo la de la prolactina, que también se suprime, porque no hay los sitios de producción de los distintos ejes hormonales. No importa si la supresión o la excreción de arriba está presente. Entonces existe la relación de hipotálamo a través de su sustancia liberadora, con la excepción de la sustancia inhibidora de la prolactina, que bajan por este pedículo hipofisiario hacia las dos glándulas, o la adenohipófisis y la neurohipófisis, y ellas van a producir las distintas sustancias. Aquí tenemos el ejemplo de la neurohipófisis, la productora de ADH, que es la que vamos a mencionar hoy, como ejemplo de neurohipófisis, pero también se produce ahí la oxitocina. Y en el caso de la adenohipófisis, producen todas estas sustancias, la ACTH, que la ven en la clase de corteza suprarrenal, la TSH, que la van a ver en la clase de tiroides, la FSH y la hormona luteinizante como hormonas gonadotropas, esas dos la van a ver en la clase de gónadas, y por supuesto la que vamos a ver nosotros hoy, que la prolactina para la producción de la prolactina, la de la hormona de crecimiento, que va a hacer ejercer su efecto posterior a nivel de los huesos al pasar por el hígado a través de las somatomedinas, que son de producción hepática, y tienen los distintos mecanismos de acción. Entonces, como ven, tiene las hormonas secretadas por la hipófisis. En la neurohipófisis, vasopresina, ADH y la oxitocina. Hoy vamos a hablar de la vasopresina. Y de la adenohipófisis tenemos todas estas hormonas. Hoy vamos a hablar básicamente de la somatotropina, que es la hormona del crecimiento, o la hormona, la GH aparece en el texto como hormona de crecimiento, bueno, growth hormone, pero es la misma. ¿Bien? Las otras las vamos a tomar, la adenocortropina, la tirotropina, la folículo estimulante, que este par, con las gonadotropas, la van a tocar en los demás ejes hormonales, en las clases de endocrinología, que también se van a dar. De tiroides, suprarrenal, gónada, todas esas clases se van a dar. Entonces, causas de hipofunción hipofisiaria. Estas son las patologías que pueden inhibir a la hipófisis en sus distintos ejes hormonales, que puede ser hipofunción de todos estos ejes hormonales. Puede ser un cáncer neoplásico, que puede tener un cáncer, bien sea en el hipotálamo o en la hipófisis, y produce hipofunción hipofisiaria. Si el tumor es hipofisiario, ¿cuáles son los tumores hipofisiarios más frecuentes? Los adenomas, tumores benignos. Aunque puede ser hiperfuncionante, eventualmente podemos encontrar un adenoma hipofuncionante, pero generalmente los adenomas son hiperfuncionantes. Y tenemos los malignos, que son los adenocarcinomas. También puede ser hipo o hiperfuncionante o hipofuncionante. También los tumores hipotalámicos. Los tumores hipotalámicos, si impiden la producción o la liberación de las hormonas liberadoras, va a dar hipofunción hipofisial. Entre los tumores hipotalámicos más frecuentes está el cráneo faringioma, son tumores benignos, pero que dan la supresión de producción hormonal. Está el meningioma, que es otro tumor benigno muy extenso, porque todas las meninges hay que decorticar todo el cerebro para retirarlo. Los tumores epidermoides, uno muy maligno, que es el glioma óptico, y los cordomas. Entonces, estos son los tumores más frecuentes hipotalámicos, que también puede dar hipofunción hipofisial. Estos tumores son primarios, pero también puede haber tumores metastásicos que afecten la hipófisis. Los tumores metastásicos que más frecuentemente afectan la hipófisis son los tumores de mama, pulmón, colon y próstata. Todos ellos pueden dar MT, metástasis a hipófisis, con cierta frecuencia y dar estas lesiones que estamos mencionando. Hay otros que también lo pueden, pero con mucho menos frecuencia. También es causa de hipofunción hipofisial las causas vasculares. Recuerden lo que le dije, que durante el embarazo la glándula duplica su tamaño y duplica su necesidad de perfusión. El riego sanguíneo no se duplica, aunque él necesita el doble de sangre, porque se duplicó el tamaño de la hipófisis. Eso lo hace muy susceptible al isquemia. Si durante el embarazo
cualquier causa de aborto, muerte fetal, desprendimiento de placenta, cualquier condición que produzca sangramiento importante, hipoperfusión, estado de shock por cualquier causa, hipoperfusión de la hipófisis, con ese aumento de la demanda, va a producir insuficiencia hipofisiaria por necrosis hipofisiaria, en este caso asociada al embarazo. No tiene que ser necesariamente en el parto, puede ser por un aborto. ¿Okay? Y eso se llama el síndrome de Sheehan. Sheehan lo describió en un paciente postparto. Un trabajo de parto prolongado, difícil, con mucho sangramiento, que produjo hipotensión, anemia importante, y la paciente hizo necrosis hipofisiaria. Entonces, esa es quizá una de las más frecuentes que está descrita. Yo he visto unas cuantas en la carrera. No son demasiadas, pero sí se ven. Necrosis hemorrágica de un tumor hipofisiario, sobre todo los tumores malignos, que tienen un alto crecimiento y necesitan mucha vascularización, para que ellos tienen sustancia estimulante de la producción vascular de ellos, pero como están muy vascularizados, también son muy susceptibles a sangrar, incluso también a sufrir isquemia. Entonces, puede haber una necrosis hemorrágica o necrosis isquémica de un tumor hipofisiario. Hay supresión de la función hipofisiaria. Y por sus relaciones de la circulación, los aneurismas carotídeos también pueden romperse o comprimir la circulación, el pedículo vascular de la hipófisis y producir isquemia hipofisial. En ambos casos produce hipoperfusión y por lo tanto hipofunción. También hay enfermedades infiltrativas de la hipófisis, que estas son las enfermedades infiltrativas más frecuentes. La amiloidosis, que la hemos visto como infiltra prácticamente todas las vísceras, todos los órganos. La hemos visto en riñón con mucha importancia, la hemos visto en médula ósea, también la está en el hígado, páncreas, vaso, intestino, corazón, la lengua incluso la filtra, produce una megaglosis. También está la sarcoidosis, que también la hemos mencionado, infiltrativa granulomatosa de causa desconocida, afecta fundamentalmente pulmón, pero también afecta sobre todo hipófisis, páncreas, tienen ese efecto directo sobre esos tejidos glandulares. La hemocromatosis también la mencionamos en la patología del primer parcial, cuando veamos los trastornos proliferativos de las células rojas, con acumulación y envenenamiento por el hierro, la hemocromatosis. También hay enfermedad filtrativa en caso de los granulomas eosinofílicos, los granulomatosis de Wegener, que es una enfermedad parecida a una enfermedad colágeno-vascular, que cruza con enfermedad tanto pulmón-riñón, el Wegener es eso, da hemoptisis con falla renal, es una granulomatosis, también puede afectar hipófisis. Está la histiocytosis, la enfermedad Hanschüller-Christian, son enfermedades, todas ellas de acumulación e infiltración de la glándula hipofisiaria que cursa con hipófisis. Ablación es la destrucción de la glándula. Te quedas sin glándula hipofisiaria porque te la sacaron por una cirugía. ¿Por qué te la van a sacar? Porque tenías un adenoma o una carcinoma y te la quitaron. Tenías varios nódulos hiperfuncionantes, tenías una hiperfunción, te está matando el hipertiroidismo, la tirotoxicosis y te operaron y te quitaron la glándula. También te la pueden hacer ablación quemándola con reacciones de medidor radioactivo, es que exterior a estas dos soluciones terapéuticas quedas en hipofunción hipofisiaria y que posteriormente a esto tomar de por vida hormonas sustitutivas. Tenías hipertiroidismo, te operaron y ahora quedaste con hipotiroidismo, quedaste sustitución de glándula. Tienes que darle de por vida para sustituir la glándula que te quitaron. O sea, causa quirúrgica o ablación radiante. También están las lesiones traumáticas de cuello, que pueden producir una lesión de la glándula, de su pedículo vascular, y producir la hipofunción, de base de cráneo, la trastorno a la hipofunción hipofisiaria. Accidente de tránsito, balas, o sea, armas de fuego en nivel externo, en nivel central, pueden llegar a producir estos trastornos. Se ven con alguna frecuencia, generalmente uno no puede establecerla completamente, el paciente se muere por la fractura de base de cráneo, no por la hipofunción hipofisiaria. Procesos infecciosos que afectan la glándula también, la tuberculosis y la sífilis. Piensen en ellas dos, son importantes, también en menos frecuencia, pero también las micosis sistémicas pueden producir hipofunción hipofisiaria con estas dos. Son las dos primeras que hay que pensar. Mientras que las deficiencias hipofisiarias monotrópicas, cuando se refiere a monotrópica, se refiere a que es un solo eje hormonal. Por ejemplo, una deficiencia hipofisiaria
de la hormona de crecimiento, una deficiencia hipoficial de la hormona de la estimulante de la tiroides o de la suprarrenal, cualquiera de ellas, pero una por una, independiente, no hay todas las hormonas, no todos los ejes, un solo eje por separado. Generalmente son alteraciones genéticas en la síntesis de esas glándulas. Entonces, las deficiencias hipoficiarias inmunotrópicas son de origen genético, la mayoría de ellas. Cuando tenemos el paciente, ¿por qué no consulta el paciente? En este caso, el consulta es talla baja, donde llegan a la consulta porque son chiquitos. Más que todo lo van a afrontar en el caso de los niños, donde los padres muy mortificados llevan a los muchachos, a su muchacha, a su niña, a su niño, porque se están quedando chiquitos. Síndrome de talla baja. Cuando tenemos que confrontar a un paciente de síndrome de talla baja, la deficiencia de la hormona de crecimiento, por supuesto, que es uno de los diagnósticos etiológicos que hay que ir descartando, pero no es la única. La idea de presentarlo síndrome de talla baja como una parte sindromática acá es que hay varias causas de síndrome de baja talla que hay que descartar antes de quedarnos solamente con la hormona de crecimiento. ¿Por qué tiene síndrome de baja talla? Vamos a comenzar con quizás que sea el más frecuente. Baja talla familiar. Llegan con el muchacho preocupado, que se está quedando chiquito, que es el más chiquito de la clase, que ya se está complejando por eso. Baja talla familiar. Y después cuando ves al lado, la mamá tiene un 50 y el papá tiene un 55. En esos casos, el muchacho va a ser chiquito porque su herencia es para ser chiquito. No pueden esperar. Profe, disculpe, y en el caso de que los dos padres sean altos, entonces y si hay uno un problema de sea... baja talla que no puedes asociar a baja talla familiar, no es herencia de O están los sea, por padres. ejemplo, mis papás son altos. Uh-huh. Tienen unos 70 y pico, o sea, son altos. No Pero es mis baja talla tías, familiar en tu caso. Entonces vamos a ver resto después de la lista de mercado para ver cuál de ellas te o cae a mis ti. tías sí son bajitas, son más o menos como de mi tamaño. Ah, queda la duda que saliste más a las tías que a la mamá. Es posible. Sí. Ah, ok, ok. Es posible. Entiendo. Sino que se hace la lista de mercado ahorita que vamos a ver si tú cabes en otra de estas causas de baja Ok, talla. está bien. Baja talla familiar. Primero hay que descartar esto, que simplemente les toca ser pequeños por herencia. Y son las personas de esa familia, son chiquitos. Si no existe el componente familiar a quien atribuirle esto, hay que descartar otras causas de baja talla primaria. Pueden ser anomalías cromosómicas y estén envueltos en una enfermedad que cursan con baja talla. Aquí estamos mencionando algunas: el Noonan, el Sickle, el Russell Silver, el Cornelia-Lange. Esto lo ven en pediatría. Puede ser un Turner, puede ser un síndrome de Down, pero en ese caso es más fácil el diagnóstico, que son de baja talla, pero también hay otras asociaciones de características fenotípicas fácil de diferenciar. Estos Noonan, estos Russell Silver, fenotípicamente no son muy diferentes, un poquito más complicado de diferenciar. O sea, hay que tener un poco más de experiencia clínica, los pediatras la tienen, y puede ser que sea baja talla primaria con errores congénitos del metabolismo, fenilcistitina, otro lipídico, trastorno del metabolismo de la vitamina D, por ejemplo, otra, errores congénitos de algún trastorno del metabolismo que nazca con ese defecto que impida su crecimiento desde el nacimiento. Eso es lo que se refiere con primaria, es desde el nacimiento. Nacen con ese defecto que les va a impedir crecer. Que tengan trastorno en la formación de huesos, displasias óseas, una condrodistrofia o la disostosis. Estos son los llamados niños de cristal, donde la calcificación está alterado, pero por trastorno de la formación del tejido óseo. No es hormonal, no es por ninguna de estas otras causas que están acá. Son los llamados niños de cristal, con huesos que se fraccionan con mucha facilidad, deformidades óseas, y no llegan a tener un crecimiento adecuado. Un retardo de crecimiento en útero. O sea, fue un trastorno de la gestación en el embarazo in útero, donde se generó que el niño naciera en chiquito. Infecciones intrauterinas, infecciones maternas intrauterinas, infecciones urinarias. Por ejemplo, los hijos de madres tuberculosas generalmente tienen estos pequeños, o la infección materna. Los niños, la madre con severa, hepatitis B, hepatitis C, que logran un embarazo y llegan a término de ese embarazo, generalmente el producto es relativamente pequeño. Aun cuando el feto
saca de la madre la nutrición que requiere, aunque la madre no esté muy bien nutrida, los fetos se mantienen porque ellos sacan donde no. Pero hay un momento realmente en la nutrición materna que es muy deficiente, que ya el feto no donde obtener su nutrición. Entonces la nutrición materna afecta a la nutrición fetal. Otros trastornos de nutrición fetal simplemente son los trastornos vasculares de la unión uteroplacentaria, que sean deficientes la parte vascular y se expresa como una nutrición deficiente del feto. También va a ser un feto chiquito. Feto expuesto a sustancias tóxicas. Se ha demostrado que las madres consumidoras de drogas, marihuana, alcohol y otras sustancias, generalmente producen productos más pequeños. Entonces, este sufrimiento fetal por esta sustancia tóxica in útero, la madre que lo consume también el feto a través de la unión uteroplacentaria, produce fetos chiquitos desde el nacimiento. Enfermedad materna, como les mencioné, paciente portadora de cáncer, tuberculosa, pues infecciosa no, puede ser cáncer, otro tipo de enfermedad. Esta madre enferma generalmente produce productos pequeños. Y hay un quinto, otro, el idiopático, que es muy discutible, simplemente es una observación que se ha visto, caso descrito epidemiológicamente, pero no es que hay una relación causa-efecto bien descrita como mecanismo fisiopatológico. Cuando hablamos de retardo en crecimiento idiopático, estamos hablando, por ejemplo, lo ponen como ejemplo, el caso de los embarazos no deseados. Una mujer sale embarazada, no deseaba ese embarazo, y ese embarazo no deseado por algún motivo, está la mentalización de no querer ese embarazo, termina produciendo un feto pequeño. Desde un rechazo del embarazo in útero, produce que ese feto sea chiquito. En cambio, un embarazo esperado, programado, planificado, generalmente los muchachos salen bonitos. Eso podría ser una explicación, aunque no hay un mecanismo claramente establecido de cómo el desear o no desear un embarazo, por cuál es el mediador que produce ese trastorno. ¿Ok? ¿Será que no lo desea y por eso se dio la bebida, la parte tóxica, o no come bien porque estaba embarazada y se da a morir, qué sé yo? Pero está claramente identificado eventos de ese tipo. Y lo pusieron aquí como idiopático porque realmente no sabemos la causa. Entonces, como vemos, estos son baja primaria, pero también hay talla baja secundaria. Nacen con toda su capacidad de crecer completa, con todos sus elementos cromosómicos, con todos los ritmos de elementos, sin ningún trastorno. Y es después que nacen cuando se genera el déficit de crecimiento. Pues esta valla baja secundaria por desnutrición. Eso está claramente descrito en Venezuela en nuestra época. ¿Okay? Los trabajos de Susana Rafali están demostrando cómo nuestros niños se están quedando chiquitos, nuestros niños por desnutrición están sufriendo de retardo de crecimiento, hemos perdido más de 1 centímetro o 2 centímetros promedio de talla en las próximas generaciones, en estas generaciones secundarias a la Revolución Bolivariana. Entonces los hijos de la Revolución Bolivariana van a ser más chiquitos que los hijos de la Cuarta República. Eso también es una tendencia. Y eso ha pasado en otros países, en otras situaciones. En China pasó muchísimo. China era un país muy, muy atrasado, con mucha desnutrición. Y los chinos eran tradicionalmente muy chiquitos. Ellos mismos decían, chinito chiquito, chinito come poquito. Entonces, ahorita no. En China ha entrado en el primer mundo, ya está combatiendo su atraso sociocultural y económico mundial, ya es la segunda economía del mundo. Entonces, tu capacidad de consumo de alimentos ha mejorado muchísimo y ahora vemos unos chinos grandes, con tamaño normal, incluso uno llegó a la NBA, jugó allá en el basquetbol en la NBA. Entonces, esa creencia de que los chinitos eran chiquitos porque genéticamente estaban determinados que eran chiquitos, no, era sociocultural, pero económico, por desnutrición generalizada que había en ese pueblo. Ya están saliendo de eso. Nosotros vamos para atrás. Patologías gastrointestinales, todas las enfermedades que cursen con mala absorción intestinal en un niño va a condicionar una talla baja secundaria. Enfermedades hepáticas, mala absorción intestinal, colitis ulcerativa, cualquiera de estas enfermedades cursan con baja talla secundaria. Las enfermedades renales también cursan con baja talla secundaria. Pielonefritis, estamos hablando de niños, síndrome nefrótico, niños, acidosis tubulorenal, niños, no estamos hablando de enfermedades renales del adulto, estamos hablando de los niños. Un niño enfermo renal son chiquitos. Allá hay muchas hormonas anabolizantes
en la función renal. Entonces se quedan pequeños. Trastorno del calcio, todas esas enfermedades que secundariamente afectan la talla del niño. También está descrito talla baja secundaria en los niños con cardiopatías congénitas, sobre todo las cardiopatías congénitas que cursan con hipoxemia, con disnea, que impiden el desarrollo del niño. Hay una cardiopatía congénita que el niño ni siquiera puede comer porque al momento de mamar se cansan, se agotan, interrumpen la alimentación por la disnea que les genera el trabajo de alimentarse. Por lo tanto, quedan también desnutridos, pero por la interrupción de la cardiopatía congénita. Lo otro es la hipoxemia que se genera por una cardiopatía congénita de tipo cianógena, que cursan con hipoxemia. También hay un trastorno del crecimiento. Pues una patología cardíaca también puede producir un síndrome de talla secundaria. Vamos a brincar este psicosocial, vamos a dejarlo de último, vamos a hablar de la patología endocrina, donde el paciente hipotiroideo, el niño hipotiroideo es el cretinismo, un chiquito. Paciente diabético, pequeño, joven, estamos hablando del diabético que se vuelve diabético en edades del desarrollo, no después de los 12 años, ni después de los 14, sino a los 8, 7 años. Un diabético tipo 1, sin insulina. La insulina es una hormona de crecimiento también, es una hormona anabolizante que construye tejido, se quedan pequeños. Los pacientes que tienen una pubertad muy temprana, que tienen el desarrollo sexual muy temprano, las hormonas sexuales, tanto la testosterona como la hormona, los estrógenos, cierran la epífisis, la línea de crecimiento epifisiario en los huesos, y hay una cierre temprano por acción de esas hormonas. Si usted se desarrolla muy temprano, una niña, un niño que se desarrolla muy temprano, se van a quedar pequeños en talla, longitud, ¿ok? En el desarrollo de sus caracteres sexuales completamente normal, pero se quedan más pequeños por ese desarrollo temprano. Por eso a veces que hay unos niños chiquitos, el más chiquito del salón, es el último en desarrollarse, y por eso es que compensa y termina siendo uno de los más largos de adultos. ¿Por qué? Afortunadamente le llevó el desarrollo más tardío, le dio chance de compensar lo que no había crecido antes. Y se estiran, y el estirón lo dan más tarde. Perfecto, la hormona de crecimiento, que lo vamos a mencionar ahora en la clase. Y por último, después que terminamos la parte endocrina, el enanismo psicosocial. Este también es algo controvertido porque no se conocen muy bien los mecanismos. Se habla del síndrome de deprivación, no deprivación, esto va pegado. Deprivación, o sea, que le quitan psicosocial, le quitan el afecto. Un niño que no lo quiere nadie, el niño que no tiene el amor de sus padres, de sus hermanos, privado de amor, no crece. Y eso se observó sobre todo en la época de las guerras, cuando había muchos familias, niños, incluso algunos gemelos idénticos, que quedaban huérfanos. Iban a una institución, en un orfanato, y posteriormente podría ser que hubiera una adopción, pero de uno solo de los hermanos, uno de los dos. Quien va a adoptar decide llevarse uno solo, no puede llevarse los dos por condiciones económicas, con muchos muchachos, se lleva uno solo. Entonces, los hermanos separados se observaba que el que iba a un hogar amoroso, que lo criaban, lo ayudaban a crecer con amor en la familiar, crecían más que el que se quedaba en el orfanato, que crecía menos. Por eso que hablaban de deprivación psicosocial. Eso es lo que significa enanismo psicosocial, porque no recibían afecto. No es un insulto clasista ni político. Yo digo que los chavitas son enanos psicosociales, pero eso es una forma incorrecta mía de insultarlos a ellos. Profe, entonces en ese caso sería que el sistema, perdón, el funcionamiento hipofisiario se ve afectado por las emociones del paciente, de la persona. Eso es lo que promulga esas teorías, igual que con el embarazo no deseado, lo que vimos en la parte idiopática en la talla baja primaria. Sí, aparentemente sí, pero no se ha encontrado. O sea, es como que los afectara el rechazo que sienten de forma nata. Uh-huh. Sí, termina la idea. ¿Ah? Ajá, termina la idea, Carmen. O sea, es como que les afectara el rechazo que sienten desde del entorno.
Sí, el rechazo o la falta de afecto de su entorno lo hace que se queden chiquitos. ¿Ok? Sí, eso es polémico. ¿Ok? Porque no se sabe exactamente cuál es ese mediador del afecto que sí produce También dicen que las crecimiento. personas que sufren mucho de depresión, porque hay niños que sufren mucho de ansiedad y depresión desde pequeños, Ajá. tampoco crecen mucho, pues son niños de baja talla. Podría estar metido dentro de este grupo de enanismo psicosocial, pero es que no se conoce exactamente cuál es esa sustancia que se produce o deja de producirse cuando uno tiene rechazo psicosocial para que te quedes enano. ¿Okay? No estoy diciendo que todos los Entiendo, chiquitos, las personas pequeñas, no lo quieren ni su mamá. ¿Okay? No estoy diciendo eso, pero hay casos en que está descrito. ¿Ok? entiendo. Gracias, doctor. Okay. Muchas Digo, gracias, profe. hormona de crecimiento. Vamos a hablar específicamente de la hormona de crecimiento. ¿Ok? Aquí aparece como Growth Hormone GH. En inglés se pone la hormona de crecimiento HC, se lo pone en español, depende de cómo lo lee. Ok, entonces es una hormona de secreción, se produce en la adenohipófisis. Recuerda que la adenohipófisis tiene la capacidad de producir distintas hormonas, entre ellas la prolactina, la tirotropina, la hormona luteinizante, la estimulante de los folículos y la corticotropina. Aquí están todas las hormonas de la adenohipófisis, donde tenemos la hormona de crecimiento, reciben el estímulo, su estímulo viene de la somatotropa, de la mamosomatotropa, las principales células de la adenohipófisis. Más de la mitad de las células de la adenohipófisis, cerca del 50% de estas células en la adenohipófisis, son productoras de hormonas de crecimiento. Por lo tanto, son la parte de la adenohipófisis más importante en la producción de hormonas, la somatotropa y la mamosomatotropa. Liberación de estas hormonas de crecimiento. Hay un mecanismo hipotalámico de liberación hipotalámica. El hipotálamo produce las hormonas liberadoras que llegan a la hipófisis y en la hipófisis se libera la hormona de crecimiento. ¿Cuáles son esas sustancias estimuladoras de la hormona de crecimiento? Está la hormona liberadora de la hormona de crecimiento que se produce a nivel hipotalámico. Hormona de crecimiento, release hormone. Esto es lo que significa las létricas estas, las siglas. Entonces, es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Es de producción hipotalámica. También se produce a nivel hipotalámica una hormona de crecimiento secretagoga, que son los llamados grelins. Estas son secretagogas de la hormona de crecimiento. Estos grelins no son de producción hipotalámica realmente. Aparentemente, los grelins se producen a nivel intestinal. Cuando hay nutrientes que usted come y se nutre adecuadamente, se producen los grelins. Y los grelins aparentemente, dice la glándula, hay con qué crecer. Se produce la hormona de crecimiento y el paciente crece. Pero cuando hay hambre pareja, hay desnutrición, ni siquiera esta sustancia se produce. ¿Para qué se va a producir una sustancia estimulante del crecimiento si no hay con qué crecer? Entonces el cuerpo como que se autoinhibe, no produzca crecimiento porque no hay con qué crecer, no hay suficiente nutriente. Eso es lo que se ha dicho de la sustancia de la hormona de crecimiento, los grelins, que son dependientes de nutrientes. Profe, También hay disculpe, sustancias. ¿podría volver a explicar esa parte del gremlin? Los grelins son sustancias secretadoras, son estimuladoras de la hormona de crecimiento. Pero ese estímulo es dependiente de los grelins. Los grelins no son sustancias de producción hipotalámica, más bien sustancias de producción intestinal, dependientes de nutrientes. Cuando hay buena cantidad de nutrientes, se producen los grelins y se secreta, por lo tanto, la hormona de crecimiento. Están los nutrientes, está la hormona de crecimiento, el paciente crece. Pero cuando hay desnutrición severa, importante, y no hay nutrientes con qué crecer, el mismo intestino a través le dice, no vayas a producir hormona de crecimiento porque no hay con qué crecer. Entonces, esta sustancia aparentemente es dependiente de la presencia de nutrientes. Este es el otro estimulador de la liberación de hormona de crecimiento, los grelins. Ah, ok, entonces podría decir que también estaría mediada el crecimiento por acción intestinal. Sí, si lo mencionamos los grelins como sustancia secretagoga producida a nivel intestinal, sí. Pero Ok, eso, y ella es dependiente de la presencia de nutrientes, que esté nutrido, que haya alimento, absorción de nutrientes. ok, muchas gracias, Sustancias, profe. ok. Inhibidores
también de la secreción de hormonas de crecimiento. Así como hay estimuladores, hay inhibidores. Los inhibidores son las sustancias periféricas. La hormona de crecimiento se libera a nivel hipofisiario, adeno hipófisis, pasa a la sangre y a nivel hepático estimula la producción de las somatostatinas, factores estimulantes del crecimiento de producción hepática, y el factor de crecimiento insulínico, factor de crecimiento insulínico 1, factor de crecimiento insulínico 2. El factor, la somatosmedina, la somatostatina, también hay el crecimiento insulínico, la somatostatina 1 y la 2 también, hay varias sustancias. Ellas se producen ahí y son estas sustancias, estos factores de crecimiento insulínico y la somatostatina, las que van a intervenir en su acción directa sobre los tejidos, donde va a actuar la hormona de crecimiento. O sea, la hormona de crecimiento actúa directamente y a través de estos mediadores. Pero son estas sustancias inhibidoras las que hacen el biofeedback negativo. Cuando suben los niveles de hormona de crecimiento, del factor de crecimiento insulínico 1 y de la somatostatina, estaban al hipotálamo, ya la hipófisis inhibe su secreción. El exceso lo inhibe, el defecto lo estimula. Biofeedback negativo. La hormona de crecimiento actúa sobre el hígado, produciendo estos factores estimulantes. La hormona de crecimiento estimula el factor de crecimiento insulínico y la somatostatina, la somatomedina, perdón. Mientras que el calcio produciendo el crecimiento lineal óseo sobre la línea de crecimiento epifisiario, sobre los músculos para la síntesis de tejido, desarrollo muscular, y sobre los adipocitos para almacenar grasa, energía en forma de grasa. Entonces vean cómo es el efecto de la hormona de crecimiento sobre todos estos órganos periféricos, estos son sus órganos blancos. Pero lo hace directamente y mediada por los factores de crecimiento insulínico y por las somatomedinas. Ok. ¿Cómo se libera la hormona de crecimiento? Esta es una línea de horario de 24 horas y ven a ver los picos de secreción. En la liberación es pulsátil, con picos durante el sueño, específicamente en la fase 3 y 4 del sueño. La fase 4 es la fase de movimiento rápido de los ojos, la fase REM. Mientras la fase 3 es una fase de sueño profundo, sin movimiento de los ojos, es otra fase del sueño, son 4 fases del sueño, estas son las más profundas. Y esa es la que se dan en las horas de la noche, en la madrugada. Ya como después de las 9, 10 de la noche, hasta el inicio del día, es donde están los principales picos de liberación de hormona de crecimiento. Eso que dicen las madres y las abuelas a los muchachos que no quieren ir a acostarse temprano. Muchachos, van a dormir para que crezca. Es verdad. Hay que dormirse temprano para que coincida el sueño con estos picos de crecimiento. Si tú no duermes, no vas a tener estos picos y te quedas chiquito. También hay un pequeño pico alrededor de la tarde, posiblemente más bien asociado a la hora de la siesta, donde hay un pequeño aumento de la hormona de crecimiento, pero es un pico menor realmente. A lo mejor ahorita estamos en ese pico, en el pico de la siesta. Esta es una mala hora para dar clases, deberíamos estar durmiendo. La acción de la hormona de crecimiento estimula el crecimiento lineal. Esa es la principal acción. Es una hormona anabolizante, construye tejidos sobre los músculos y sobre el tejido adiposo. ¿Cómo? Inhibiendo la apoptosis de estas líneas celulares. No hay destrucción celular de estos tejidos, músculos y tejido adiposo. Pone gordo y fuerte por acción de la hormona de crecimiento. También es una hormona eritropoyética, la vimos en la clase de anemia, junto con la hormona tiroides, suprarrenal, todas ellas, las hormonas gonadales, todas son hormonas eritropoyéticas. No tan fuertes como la eritropoyetina, pero son hormonas que estimulan la eritropoyesis. También son hormonas que estimulan los mecanismos de defensa, estimulación de las células T, interleucina 2, células T citotóxicas, macrófagos y la actividad de las natural killer. Entonces, con esto ya de una vez, una persona con déficit de hormona de crecimiento es un inmunocomprometido. ¿Ok? Aumenta la síntesis proteica, disminuye el catabolismo proteico, no se destruyen las proteínas, sino que se sintetizan. Y aumenta la destrucción de la lipólisis, pero como fuente de energía. En el caso del uso de la lipólisis, es para que libere ácidos grasos, aminoácidos, para la proteína y la síntesis de nuevos tejidos y produzcan energía. Aquí el aumento de la lipólisis es para la producción de energía. Nos va a esta transferencia. ¿Cómo actúan o en qué nivel actúa la hormona de crecimiento en estas líneas metabólicas? Había dicho que la hormona de crecimiento estimula la síntesis de proteínas e inhibe el catabolismo proteico. Vean. La hormona de crecimiento estimula la síntesis de proteínas e inhibe el catabolismo proteico. Entonces, con esto ya de una vez, una persona con déficit de hormona de crecimiento es un inmunocomprometido. ¿Ok? Aumenta la síntesis proteica, disminuye el catabolismo proteico,
El exceso de hormona de crecimiento inhibe el catabolismo proteico. El déficit de la hormona de crecimiento estimula el catabolismo proteico. En el caso de que haya un exceso de hormona de crecimiento, se aumenta la producción de liberación de aminoácidos, se aumenta la síntesis de ARN, se aumenta la presión de ARN, todo esto es síntesis de proteína. Y eso es lo que hace la hormona de crecimiento, estimular la síntesis de proteína. Cuando hay defecto de hormona de crecimiento, hay menos síntesis de proteína. A nivel lipídico, que hace la hormona de crecimiento, produce la degradación de los lípidos, o sea, produce lipólisis para producción de energía. ¿Por qué? Porque se producen ácidos grasos, se libera el acetilcoenzima, forma que va a entrar en el ciclo del ácido de Krebs. Esta es la forma accesoria, no puede entrar en forma de glucosa, sino proviene también de los lípidos, pero en forma de acetil-CoA, entra en el ciclo de Krebs y produce energía. Y también puede entrar en el ciclo de Krebs utilizándose como cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos entran en el ciclo de Krebs y producen energía. Entonces, el exceso de actividad de la hormona de crecimiento y la lipólisis básicamente es para producir energía. Por eso cuando hay exceso, los pacientes pierden masa grasa, crecen, se desarrollan los músculos, pero pierden la grasa corporal. También se ponen talladitos. El defecto ocurre lo contrario. Aumenta los niveles de colesterol, triglicéridos, acumulación de grasa, una redistribución de la grasa, cuando hay déficit de la hormona de crecimiento. A nivel de carbohidratos, si nosotros necesitamos energía para crecer, también va a ser ese efecto sobre los metabolismos de los carbohidratos. La hormona de crecimiento aumenta la capacidad de almacenaje de glucógeno a nivel muscular y a nivel hepático. Depósito, almacenamos energía. El primer pico de la hormona de crecimiento aumenta la captación celular. Estamos en situación de estrés, en situación de alarma, capta la glucosa para producir energía. Pero eso es el primer pico, la primera elevación. Si el exceso de hormona de crecimiento es crónico, el efecto se invierte. Se agotan los receptores de la glucosa y seguimos con una disminución de la captación de la glucosa. El exceso de hormona de crecimiento crónico produce una disminución de la captación celular, muscular y adipocito de la glucosa y por lo tanto produce hiperglicemia, porque hay mucha glucosa que no se está captando. Y de paso hay un aumento de la insulina que va a aumentar la liberación de, pero no hay captación de la glucosa porque están agotados los mecanismos de captación, por lo que vimos acá, y termina produciendo hiperinsulinismo e hiperglicemia. Y eso todo tiene sus efectos. Eso es lo que vamos a ver en los pacientes con exceso de hormona de crecimiento. Es una causa de diabetes. Diabetes tipo 3 en la clasificación de LADA, que es secundaria a una enfermedad sistémica que produce la diabetes, que en este caso es el exceso de hormona de crecimiento. También a nivel electrolítico vemos como el exceso de hormona de crecimiento termina produciendo elevación del calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro. Prácticamente todos los iones están elevados. El déficit de la hormona de crecimiento se produce exacto. Vamos a ver las causas específicas de la deficiencia de la hormona de crecimiento. ¿Dónde se puede producir la lesión para que no haya producción de hormona de crecimiento? Puede ser una lesión a 3 niveles: hipotalámico, hipofisiario y resistencia articular. O sea, puede haber hormona de crecimiento, pero con resistencia articular es el mismo efecto, no hay la acción de la glándula, de la hormona. Si no hay una lesión hipotalámico, no se produce la hormona liberadora. La hormona liberadora, la hormona de crecimiento. Esto a nivel congénito, entonces está deficiente la hormona liberadora por una lesión hipotalámica. Un craniofaringioma pues, es adquirido, pero también puede ser algo adquirido monotrópico, congénito, que nació con ese defecto. También los tumores también hipotalámicos, craniofaringioma que estamos mencionando. Radiaciones. Los pacientes que reciben un nervioso central, por ejemplo, que tenga un tumor hipofisiario o un tumor hipotalámico o un tumor a nivel del sistema nervioso central y recibe radiaciones, termina generando generalmente una complicación frecuente de la reacción del sistema nervioso central, déficit de la producción de hormona de crecimiento. También lo vamos a ver en los pacientes que reciben radiaciones, que hay un déficit de la producción de la vasopresina. Eso es un poco menos frecuente, pero también lo puede provocar. Pero ahorita estamos hablando de la hormona de crecimiento. El punto es que quema la glándula y todos los ejes hormonales se suelen afectar por estas radiaciones, entre ellas la hormona de crecimiento. Entonces,
En el hipotálamo no se produce la hormona liberadora, el paciente tiene insuficiencia de la hormona de crecimiento porque no hay la hormona liberadora. El trastorno puede ser más abajo en el eje de la lesión sea directamente en la hipófisis. Los trastornos hipofisiarios, la displasia hipofisiaria, los tumores hipofisiarios con baja producción o una producción anormal y deficiente de la hormona de crecimiento, que son las causas monotrópicas que no mencionamos, que son menos frecuentes, pero también están allí. En todos estos casos, el paciente no tiene hormona de crecimiento y el efecto blanco distal periférico de crecimiento no se va a lograr. Otra vez síndrome de baja talla, por deficiencia de la hormona de crecimiento, no de la liberadora, sino de la hormona de crecimiento. Esta puede ser normal, incluso puede estar alta, pero esta no responde, entonces tiene una insuficiencia hipofisiaria primaria de la hormona de crecimiento. Puede haber una resistencia tisular aumentada. Puede ser que estas dos estén presentes, incluso que estén altas. Cuando la hormona va a nivel periférico a hacer su trabajo, los órganos blancos son resistentes a la hormona de crecimiento. Y aunque esté presente, no hay respuesta de crecimiento. Eso es lo que ocurre en el enanismo de Laron, donde el receptor periférico tisular de esta hormona de crecimiento no está presente, es anómalo. Entonces no ocurre la estimulación. El principal órgano afectado es el hígado, no hay producción de somatomedina, y la somatomedina son los factores de crecimiento insulínico, por ejemplo, forman parte de la somatomedina. Si no se producen, no hay el crecimiento óseo. En el caso de los pigmeos, ocurre. Ellos tienen una hormona de crecimiento normal, pero el factor de crecimiento insulínico está bajo o ausente. Esa es una causa de enanismo. Otra causa de enanismo, como vemos acá, es el enanismo Laron, donde también el factor de crecimiento insulínico está bajo, aun cuando cosa con hormona de crecimiento elevada. Y el enanismo Laron es un enano eutrófico, no tiene deformidades óseas, mientras que el pigmeo es básicamente acondroplásico. Le crece la cabeza, el tórax, las manos. Ese es el pigmeo, el enano que ustedes han visto con más frecuencia. En el cine, en los cines, en los circos. Es el enano que ustedes han visto con más frecuencia. Hiposecreción de hormona de crecimiento durante el crecimiento. Estamos hablando que hay hiposecreción en el niño, en la fase de crecimiento, preescolar, escolar, lactante, toda esa época. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Retraso de crecimiento lineal, baja talla, por hiposecreción de la hormona de crecimiento. Retraso en el crecimiento facial más que craneal. ¿Qué significa esto? Que la bóveda craneal, la circunferencia, se mantiene y crece, pero la cara se queda más pequeña. Entonces tenemos una cara triangular con un mentón, un maxilar inferior muy chiquito, una cara triangular muy cara, entonces el mentón es más chiquito y el resto de la cara con un tamaño crecido normal, el resto de la cara. Entonces se nota la diferencia facial. La voz de esos niños, de estas personas son una voz aguda, porque tampoco se desarrolló adecuadamente la cuerda vocal, la parte del desarrollo sexual y muscular también está un poco más retrasada. Y esas son las características. Hay micrognatia, la mordida está invertida, como el mentón es más pequeño, se queda atrás los dientes, y el mentón inferior mucho más atrás normal, y por lo tanto no hay buena mordida. Como el mentón es más pequeño y están los mismos números de dientes, los dientes no caben, ya hay superposición dental, se sobremontan, se encaramillan uno de otro, uno más adelante, otro más atrás. La alineación de los dientes tiene mucho problema de ortodoncia también, por ese retraso de crecimiento facial. Tienden a tener un panículo de pozo grueso, excesivo, gordo. La piel es muy delgada, con formación de arrugas, no hay síntesis de colágeno adecuado. Proteínas que ellos van a necesitar para el desarrollo normal, esa síntesis de proteína no se da con déficit de hormona de crecimiento. Se arrugan fácil por déficit de hormona de crecimiento, con una piel muy delgada, a pesar de que tiene un panículo adiposo excesivo. Musculatura poco desarrollada, voz aguda, una voz casi de barítono, no de barítono, no, sí, sería más bien de soprano, pero si es un niño no debería tener voz de soprano, una voz aguda, se parece a Michael Jackson. Retardo puberal, el retardo sexual de estas pacientes generalmente también está afectado. Recuerda que la hormona de crecimiento también estimula feedback entre ellos, de hormona de crecimiento, hormonas sexuales, en ambos sentidos, ida y vuelta, y también puede acompañarse con un retardo puberal. Si le hacemos prueba de laboratorio a este paciente, vamos a que las hormonas de crecimiento están bajas. Pero recuerda que es difícil evaluar por su liberación pulsátil, lo que habíamos dicho. Cuando vamos a meter la aguja al paciente para medir
el nivel de hormona de crecimiento. Durante el sueño le vas a tomar una muestra de sangre, lo vas a despertar cuando le tomes la muestra de sangre. Entonces ya pierde la capacidad de evaluarse adecuadamente. Lo que se recomienda es producir las llamadas pruebas de secreción de hormona de crecimiento. Se trata de producir un pico de producción de hormona de crecimiento y en ese momento tomas la muestra. Si no alcanza el pico esperado, hay un déficit de producción de hormona. ¿Cómo tú estimulas la liberación de la hormona de crecimiento? Inyectando la insulina al paciente. La insulina produce hipoglicemia y la hipoglicemia estimula la producción de la hormona de crecimiento. Entonces, tú la administras al paciente insulina y después esperas una media hora, una hora, y después tomas la muestra de sangre para ver cuáles son los niveles de hormona de crecimiento. También lo puedes hacer administrándole arginina o levodopa. La más utilizada, la más segura, fácil de utilizar, es con la determinación de la segunda hora después de una administración de una carga de glucosa de 75 gramos. Le das una sustancia de glucosa concentrada, 75 gramos al paciente, esperas 2 horas y a la segunda hora ese paciente va a tener un pico hiperinsulínico por la carga de azúcar y en ese momento es que le vas a tomar la muestra de la hormona de crecimiento. La muestra para determinar la hormona de crecimiento debe estar en su pico máximo después de esta carga. Esta es la que más se utiliza a nivel de laboratorio. Como es más controlada, si le das insulina le puedes producir hipoglicemia. Aquí no debería producir la hipoglicemia, pero sí vas a producir la hiperinsulinismo. Con arginina y levodopa son un poco más controladas y las sustancias no son fáciles de conseguir. Entonces, esta quizás es la forma más sencilla de hacer una evaluación de los niveles de hormonas de crecimiento. Y también hay que determinar los valores de factor de crecimiento insulínico. Si están bajos los niveles de factor de hormona de crecimiento, también están bajos los factores de crecimiento insulínico, porque este estimula la producción de esto. Lo que puede ocurrir lo contrario, que esto esté normal y este es el que está disminuido. Y entonces tenemos las resistencias periféricas de la hormona de crecimiento que vimos en la forma de enanismo que vimos por ahí, el larón y el pigmeo. También, o si tienes una hepatopatía, y esto se produce en el hígado. Si no hay hígado que lo produce, que esto esté elevado, vas a tener esto en el hígado. Entonces, obligatoriamente tienes que determinar los dos. Estos pacientes, cuando están en situación de estrés infeccioso, estrés inmunológico, estrés psicológico incluso, ayunos prolongados incluso, hacen hipoglicemia. Recuerdan que la hormona de crecimiento es la responsable de la movilización de la glucosa para la producción de energía, pero también es responsable de la forma de almacenamiento hepático y muscular. Si no hay hormona de crecimiento, esos almacenes no se liberan y tú haces hipoglicemia. La hormona de crecimiento en el adulto. Esto no se habla mucho, pero es importante. Cuando no te produce en el niño, te quedas chiquito. Pero ¿qué pasa si ya terminaste de crecer? Que eres un adulto, tienes 40 años y dejaste de producir hormona de crecimiento. Vas a empezar a perder masa muscular, va a empezar aumento del tejido adiposo, aumentan los niveles de lípidos sanguíneos, te produce aterosclerosis, pierdes calcios óseos, degeneración ósea, disminución de la inmunidad, depresión, de aislamiento social. En otras palabras, un envejecimiento en los que ya hacen la llamada medicina de antienvejecimiento. Muchas veces lo que hacen es que administran hormona de crecimiento en adultos para tratar de, como dopaje, alterar este equilibrio. En la medida que nosotros vamos pasando los años, vamos perdiendo hormona de crecimiento y este deterioro se va generando. Entonces, una forma de tratar de engañar el envejecimiento, aunque sea de forma transitoria y con bastante riesgo, es administrando hormona de crecimiento en los adultos. Los atletas de competencia, de alta competencia, hacen aún con esta hormona de crecimiento. Se inyecta hormona de crecimiento para no envejecer y mantenerse activo en el deporte de alta competencia que tienen a punta de hormona de crecimiento. En Grandes Ligas lo hicieron muchos peloteros. Causa de hipersecreción de la hormona de crecimiento. Aquí tenemos, esto también es de New England, una gráfica donde se ve el exceso de hormona de crecimiento. Puede ser un exceso primario, porque hay un tumor hipoficiario, vean, está el tumor, que libera hormona de crecimiento. Entonces el paciente le da todos los trastornos somáticos de crecimiento anormal. Si esto ocurre en un niño, va a ser un gigante. Si va a ser un adulto, le va a dar una acromegalia. Después vamos a ver hablar de esas dos clínicas.
Entonces, por causa primaria, por un tumor secretante de hormona de crecimiento hipoficiario, un adenoma hipoficiario, que son las causas más frecuentes de hipersecreción. Un tumor primario benigno, pero también puede ser un tumor secundario, primario, pero maligno, un adenocarcinoma. Pero también puede ser un tumor externo a la pituitaria, externo a la hipófisis, y producir hipersecreción de la hormona de crecimiento. Está dentro de los síndromes endocrinos múltiples, ¿okay? McCune-Albrigh, la acromegalia familiar, el síndrome de Carney, la neoplasia endocrina múltiple, todo esto. Hay varios ejes hormonales afectados. En esta neoplasia endocrina múltiple, este McCune-Albrigh, hay aumento del crecimiento de la hormona de crecimiento. También son desde primarios, aparecen desde el principio de la edad, en joven. Puede ser el tumor de producción de hormona de crecimiento no esté en la hipófisis. Uno lo busca y no lo encuentra porque tenía la hormona de crecimiento alta. Está listo, un adenoma hipoficiario, donde después no lo encuentra. Es que el tumor está en otra parte del cuerpo. Entonces hay que empezar a revisar ese adenoma, ese tumorcito que produce hormona de crecimiento. Los tumores hipoficiarios más frecuentemente que tienen la capacidad de producir hormona de crecimiento están los tumores del páncreas, de las células de los islotes pancreáticos. No lo pensamos. Linfoma tiene la capacidad de secretar hormonas a veces, y entre ellas la hormona de crecimiento. También las células pequeñas del pulmón, tumores de células pequeñas del pulmón, tienen esa capacidad secretagoga de hormonas de crecimiento, menos frecuente, pero también. Y por supuesto, hormonas de crecimiento elevada y iatrogénica, que el paciente esté consumiendo por una causa desconocida, hormona de crecimiento. ¿Por qué la está consumiendo? Como droga para no envejecer, que la esté consumiendo sin darse cuenta, ¿ok? Y esté consumiendo hormona de crecimiento y hay ese crecimiento excesivo y es crecimiento, pero sin saber que lo estaba tomando. Se la estaban dando a mecanismo anormal. Entonces, estos son un exceso de hormona de crecimiento extrahipoficial. También puede haber exceso de hormona de crecimiento si lo que hay un exceso de la hormona liberadora. Pues un tumor hipotalámico, que es lo más frecuente, un tumor secretante hipotalámico de hormona liberadora del crecimiento, y después produce hormona de crecimiento. Pero también puede ser un tumor extrahipoficiario y extrahipotalámico que produce hormona liberadora del crecimiento. Y aquí tenemos el tumor pulmonar, el carcinoma bronquial, tumor pequeña del pulmón, tumores otra vez de las células pancreáticas del páncreas, un adenoma adrenal, en la glándula suprarrenal, carcinomas de la médula tiroidea, el feocromocitoma, que en este caso es la médula adrenal, no la corteza, y los tumores de células pequeñas pulmonares. O sea, son tumores que particularmente tienen la capacidad de producir hormonas. Pueden producir hormona de crecimiento, pero también producir la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Estas son causas de hipersecreción de hormona de crecimiento. Si hay hipersecreción de hormona de crecimiento en el niño va a ser un gigante, porque hay un aumento excesivo de la talla, con mínima deformidad de los huesos, por lo menos en las fases iniciales de la enfermedad. Las proporciones corporales son típicas de un eunuco, ahorita vamos a explicar lo que es un eunuco, y la pubertad es tardía. Lamentablemente, la pubertad es tardía, los cierres epifisiarios son tardíos, y eso hace que el crecimiento sea aún más prolongado en el tiempo. Todos esos récords Guinness de talla, los gigantes que aparecen en los libros de récord Guinness, la mayoría de ellos son por hipersecreción de la hormona de crecimiento. Llegan a 2,70 metros, creo que el récord histórico está en 2,70 metros. Hay otro récord más pequeño, creo que ahorita actual está cerca de 2,40, cosas así, 45. Cosas gigantescas, son gigantes realmente. Esas personas con esa masa corporal, con esos huesos tan largos y tanto peso, porque con ese tamaño también tienen masa corporal y masa muscular, es tanto peso sobre su esqueleto que produce daño sobre su esqueleto axial. Entonces tienen mucho problema de rodillas, tobillo, terminando produciendo después lesiones óseas. Pero al principio el crecimiento es lineal óseo, la deformidad es mínima, y después por el exceso de peso es que cesa se resienten las articulaciones por el exceso de peso. Las proporciones corporales eunucoides, los eunucos, la historia de los eunucos en la historia. En la historia existen los eunucos. Los eunucos son los castrados, castratis. Los castran de niño. Al castrarlo de niño,
no hay hormonas masculinas ni hormonas, en el caso de los niños, no hay hormonas masculinas, que es la que generalmente está en la historia, son eunucos masculinos. No hay hormonas masculinas y al no haber hormonas masculinas no hay el cierre de las diáfisis. Al no haber el cierre temprano de la diáfisis porque la pubertad se retarda o simplemente no llega la pubertad porque no hay testículos, el niño va a crecer más tiempo. Entonces son grandotes. En la historia de la humanidad esto se hacía con fines de proporcionar mano de obra a ciertas condiciones clínicas, a ciertas condiciones sociales. Por ejemplo, si tú tienes un harén con 40, 50, 60 mujeres, ¿quién te va a cuidar el harén? No vas a poner un samura a cuidar carne, entonces pones un eunuco, que es el que cuida el harén del zar, del emir. Si tú eres el emperador en China, por ejemplo, el último emperador tenía más de una mujer. ¿Quién cuidaba a las mujeres del emperador? Un eunuco. Eran niños que los castraban antes del desarrollo para permitirles que sigan creciendo, porque no va a haber cierre artificial y entonces son grandotes. Los tipos son intimidantes, mide 2 metros y están cuidando el harén. Nadie se va a meter en la arena a buscar lo que no se les perdió por allí. Pero es un castrado, de manera que no sea el cuidador el que se ponga a echarle broma al harén. Eso es lo que se pretendía con los eunucos en esas condiciones. Otros eunucos importantes en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica competían entre las distintas iglesias de los distintos principados, de los distintos pueblos, en quién tenía los mejores coros, cantantes. Los mejores coros de la iglesia son aquellos que tenían las mejores voces. Entonces los niños que cantaban muy bien, niños masculinos, que eran buenas voces, que eran buenos cantantes, los castraban. Los castrati. Al castrarlo, el cambio del tono de la voz de los niños cuando maduran le cambia la voz. Pasa de una voz de soprano a una voz de tenor. Estos niños no hacían ese cambio. Entonces eran unos tipos grandes, con masa muscular, un adulto, ¿ok? Pero con una voz aguda, como que si fuera una mujer. Entonces tenían un registro vocal muy alto, muy amplio. Los castratis, cantantes castratis, pueden cantarte como un falso tenor, ¿ok? O cantarte como una soprano agudo, como una mujer, y también pueden alcanzar tonos gruesos, de calibre, como si fuera un tenor. Entonces, ese registro tan amplio, con tanta potencia muscular, porque desarrollan su caja torácica, crecen, el resto del cuerpo sigue creciendo, estos pacientes, estos niños, se vuelven unos grandes cantantes. Los mejores cantantes líricos de toda la historia fueron castratis. Y algunos dicen que algunos cantantes populares también fueron castratis. Mantienen esa voz aguda, intensa por muchos años, con desarrollo del resto de su masa muscular. Se combinan las dos cosas, cantan como hombre y mujer en un mismo registro. Hay una película que habla sobre el castrado más famoso de la historia, que se llamaba Farinelli y el Castrati. Es una película interesante que habla sobre estos personajes, cómo tenían poder en la antigüedad. Realmente eran muy cotizados, porque para una ciudad, un pueblo, una iglesia, una escuela, una iglesia, tener en el coro un castrati era una garantía de que iban a tener el mejor coro del pueblo. Entonces, era una forma también de salir de la pobreza de las familias, igual que en la que pasaban con el emperador, con el zar. Una familia que vivían en la pobreza, si lograban meter a un hijo suyo como eunuco en la corte, ganaba buen dinero y podía sacar de la pobreza a toda la familia. O sea, que lo hacían incluso de forma voluntaria la castración. Ok, un poquito de historia patria. Vamos que seguimos con el gigantismo. En el laboratorio de estos niños gigantes, adultos gigantes, que vamos a encontrar en hay elementos inespecíficos. Recuerden que todos los componentes iónicos están alterados y elevados. Calcio y fósforo sérico elevado. Se hace una prueba de tolerancia a glucosada está anormal con tendencia a la hiperglicemia. Una causa de diabetes tipo 3, como le hay hipofosfaturia. Pérdida de fósforo por la orina, muy disminuido. El fósforo sérico está elevado. En la orina que está muy disminuido. También específica de prueba de laboratorio para decir la hiperselección de hormona de crecimiento es cuantificar la hormona de crecimiento.
Entonces tienen niveles de hormonas de crecimiento por secreción pulsada y pruebas de secreción inducida elevada, la respuesta hepática, que los niveles elevados, bien elevados. Esto es lo que van a encontrar en estos casos de gigantismo. Cuando la hipersecreción de la hormona de crecimiento ocurre ya después del cierre de las diáfisis, después del desarrollo, o si ocurre en el adulto, la enfermedad que se genera es la acromegalia. Aquí tenemos una secuencia fotográfica de una mujer con acromegalia. Es un poquito más frecuente en mujeres que en hombres, pero se pueden dar en ambos sexos. ¿Okay? También van a encontrar estas mismas secuencias fotográficas de hombres con acromegalia. Vean esta niña, muy linda, a los 9 años. Vean cómo posteriormente alcanza su desarrollo, pero ya los rasgos faciales empiezan a cambiar. Vean cómo los puentes nasales son más gruesos, prominentes, los arcos ciliares también son más dominantes. Vean cómo va creciendo. Vean cómo va creciendo el mentón maxilar inferior, macrognatia. Vean el tamaño de las manos, igualmente ocurre con los pies y llegan a este grado. Esto es claramente un paciente acromegálico. Es la misma persona, es la misma niña, pero por acromegalia sufre este crecimiento. Ahí incluso en internet van a encontrar fotos de gemelos, uno con acromegalia y otro sin acromegalia, y van a ver cómo uno se transforma en otro diferente. Algunos hacen aumento de la talla, son relativamente grandes. Depende de qué tan temprano comenzó el exceso de hormona de crecimiento. Si ya terminaste de crecer, no vas a crecer más. No vas a crecer más en los huesos lineales, pero hay más crecimiento en los huesos planos. Por ejemplo, los huesos del cráneo, los huesos de las manos, los huesos de las pies, lo del macizo facial. Porque tienen estos pómulos tan dominantes, estos arcos ciliares tan grandes y el mentón que crece muchísimo. La macrognatia es típico de estos pacientes. La acromegalia también da manifestaciones clínicas. El efecto local del tumor, un tumor hipoficiario, comprime el quiasma óptico, por lo tanto da un defecto en el campo visual de estos pacientes. Tienen mirada en gringola, no ven hacia los lados, porque al comprimir el quiasma, comprime la pulsación de la vía óptica que llevan las aferencias de los campos visuales temporales. Los campos visuales bitemporales el paciente los pierde. Por eso es que no ve hacia los lados, solamente ve de frente. Los campos visuales que están más al frente. Esos efectos se ven en un adenoma hipoficial. Puede haber parálisis paracraneales y muy importante la cefalea que tienen estos pacientes. Las manifestaciones somáticas son producto de la producción de hormonas de crecimiento excesiva. Crecimiento acral es lo que les dije, les crece las puntas, les crecen las manos, les crecen los pies. Nosotros nos deja de crecer los pies con los años, ya no cambiamos de talla de zapato con facilidad, pero estos pacientes sí. Entonces miden unos 70, pero usan unos zapatos talla 50. El prognatismo, el mentón inferior crece mucho, entonces se invierte la mordida incluso. Hay hipertrofia de los huesos frontales, de los arcos ciliares, artralgia, artritis, porque las carillas articulares se calcifican de las articulaciones, se calcifican y por eso produce la artritis y la artralgia y dolor de esos componentes. Hay neuropatía periférica por compresión de estos componentes de estas carillas articulares sobre los componentes de los nervios periféricos. Entonces hay una neuropatía axonal. Hay miopatías, dolor muscular, hipertricosis, se ponen peludos, hiperhidrosis, sudan como unos cosacos, piel grasa, aumento de la producción de grasa en la piel. Esta característica lo vemos en la piel de estos pacientes. Hiperhidrosis, hipertricosis, piel grasa. A nivel cardiovascular, estos pacientes tienen hipertensión con insuficiencia cardíaca. Hay una cardiopatía hipertrófica, la vimos en las cardiopatías hipertróficas primarias, secundaria en este caso a una acromegalia, así las vimos en la clase de miocardiopatía. A nivel pulmonar, tiene apnea del sueño porque hay macromegalias y también tiene la lengua muy grande, macroglosia. Y eso termina produciendo narcolepsia porque este estado de hipoxemia, porque no pueden ventilar adecuadamente con esa lengua tan grande, termina produciendo apnea del sueño y narcolepsia. Están todo el tiempo hipoxémico y con el CO2 elevado. Hay visceromegalias, crece la lengua, el hígado, el vaso, la próstata, el riñón, páncreas, tiroides, paratiroides, todas las hormonas de crecimiento tienen aumento de la proliferación proliferante de células de todos estos glándulas y tejidos. Por lo tanto, producen visceromegalia.
A nivel endocrino y metabólico, las menstruaciones son irregulares en el caso de que sea una mujer. Disminución de la libido tanto en hombres como en mujeres. Tendencia a la impotencia. Galactorrea. La prolactina está aumentada en estos pacientes, suele estar aumentada en estos pacientes. Hay hiperinsulinismo, lo que les había mencionado de la intolerancia a la glucosada. Entonces hay hiperglicemia con hiperinsulinismo, pero con baja captación de glucosa por parte de la célula. La intolerancia a la glucosada. Y esto se exacerba en las situaciones de estrés. Es una diabetes tipo 3 por la clasificación de la ADA y la Asociación Americana de Diabetes. Hay hipotiroidismo, hiperparatiroidismo con el trastorno de hipercalcemia que genera, con hipercalciuria, hipertrigliceridemia, lipólisis con formación de cuerpo cetónico, neoglucogénesis, cursa con renina baja e hiperaldosteronismo a pesar de que tiene renina baja. No es un hiperaldosteronismo dependiente de la renina. Vean todas las manifestaciones que tienen estos pacientes. Un paciente con acromegalia. El otro es hormonal, el de la hormona antidiurética. ¿Ok? Neurohipófisis. Hipófisis posterior, el lóbulo posterior. La producción de la hormona antidiurética va a depender de la regulación hipotalámica también. A nivel hipotalámico, los receptores que median la liberación de una hormona liberadora, básicamente son presoreceptores que miden la presión, los vasoreceptores, y unos osmoreceptores que sensan la osmolaridad plasmática. Entonces, cualquiera de estas dos variaciones viajan por vía axonal hasta la neurohipófisis y libera la hormona antidiurética. La hormona diurética, su órgano blanco, son los túbulos colectores renales, provocando la reabsorción de agua de los túbulos por canales de acuaporina, agua libre, no dependiente de iones. Entonces lo que hacen la hormona antidiurética inhibe la diuresis, absorben agua en este nivel. El paciente orina menos. Y la orina va a estar muy concentrada porque lo que está sacando es agua. Los concentrados, la sustancia osmóticamente activa, como el sodio, por ejemplo, va a estar allí. Y como sale el agua, está más concentrada. Por eso la osmolaridad urinaria está aumentada en estos pacientes. Entonces, reteniendo agua, la osmolaridad plasmática tiende a disminuir porque el agua va a diluir el sodio plasmático. ¿Cómo actúan los homorreceptores? Si tú tienes tensión arterial baja, el cuerpo va a retener agua para tratar de subir la tensión aumentando el volumen plasmático. Si tú tienes el sodio alto, el cuerpo va a tratar de diluir el sodio reteniendo agua para diluir el sodio. Entonces, el aumento de la osmolaridad o la disminución de la presión arterial o del flujo plasmático a nivel hipotalámico, eso es lo que va a producir un aumento de la ADH. Aumento de la osmolaridad plasmática, disminución del volumen sanguíneo, disminución de la presión arterial. También lo puede producir la hipoxia y náusea, el aumento de la hormona antidiurética. Cualquiera de estas situaciones produce un estímulo para aumentar la liberación de hormona antidiurética. Lo contrario, la disminución de la osmolaridad plasmática, el aumento del volumen sanguíneo, el aumento de la presión arterial, la inmersión. ¿Por qué orinan tanto cuando se meten en la piscina? ¿Ok? Porque hay una disminución de la hormona antidiurética, entonces da más ganas de orinar. Cuando hace frío, ¿por qué da tanto ganas de orinar cuando hace frío? Porque hay una disminución de la hormona. ¿Ok? Esto también ocurre cuando están en estado de ingravidez. Si ustedes van al espacio en una situación de gravedad cero, les va a dar ganas de orinar también mucho. Ya no le pueden preguntar por si es muy bien, los del Apolo. Los de las misiones Apolo sufrieron de esa condición. Ganas de orinar mucho ahí arriba, pero por disminución de la hormona antidiurética. Esto también lo pueden ser algunos fármacos y algunas drogas que no son fármacos. El consumo de alcohol da ganas de orinar, porque disminuye la hormona antidiurética. La clonidina, que es un medicamento antihipertensivo, y la alopridol, que se utiliza para la agitación psicomotriz, produce hormona antidiurética. Orina más, por ejemplo. Aumento de la hormona antidiurética, la morfina, que es un analgésico, un opioide potente, puede producir aumento de la hormona antidiurética. Por eso que produce también estreñimiento, porque aumenta la reabsorción de agua a nivel intestinal y las heces son más secas, más. La nicotina. La nicotina no solamente quita el apetito, también puede quitar la ganas de orinar por aumento de la hormona antidiurética. Y la ciclofosfamida como citostático también están metidos allí como ese efecto sobre la hormona antidiurética. Ok, este es el eje hipofisiario de la ADH.
Vamos a hablar de las patologías. Primero vamos a insípida, que no sabe nada, pero es diabético. ¿Cuál es la característica del diabético? Orinan mucho y toman mucha agua. Poliuria, polidipsia, pero la orina no sabe a nada. A diferencia de la diabetes mellitus, donde orinan mucho, toman mucha agua, poliuria, polidipsia, pero la orina es dulce. Y sí, así hacían los diagnósticos en la antigüedad. Probaban la orina y veían si estaba dulce o estaba insípida. Otras veces dejaban que llegaran las hormigas para ver qué orina se comía y cuál no. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la diabetes insípida? Es la incapacidad que tiene el riñón para retener grandes cantidades de agua, por eso es que orinan mucho, provocando poliuria. Y la polidipsia es compensatoria a esta poliuria, porque si no se deshidrata. Bien sea porque no hay suficiente hormona antidiurética, porque no se produce a nivel hipoficiario, es la diabetes insípida central o hipoficiaria, o porque en el riñón hay resistencia a la hormona antidiurética, resistencia a la hormona, porque también hay una diabetes insípida periférica o a nivel renal. Si usted tiene patología tubular intersticial renal, usted puede tener diabetes insípida, porque ahí es donde están los receptores de la hormona antidiurética. Si no hay acción de la hormona antidiurética, va a orinar muchísimo. Diabetes insípida, en este caso de tipo renal o periférica. En ambos casos, en la renal y periférica, ¿cuál es la característica? Las orinas indebidamente diluidas, densidad de 1005, a veces llegan a 1000, una isostenuria real, con depresión volumétrica hipertónica. Orinan tanto, 10, 12, 14 litros, mucha orina, ¿ok? Y al punto que pierdes agua, te deshidratas, pero no pierdes iones, no pierdes sodio, por eso el sodio se vuelve hipertónico, con hipernatremia. Entonces hay depresión volumétrica con hipernatremia, que es una depresión volumétrica hipertónica. Así como se desecan estos pacientes con diabetes insípida. Las causas de la diabetes insípida, dependiendo si es central o hipoficiaria. En la central, o sea, la hipoficiaria, no se produce la hormona antidiurética, hay una afección neoplásica o inflamatoria del eje hipotálamo hipoficiario. Inflamatoria, meningitis, encefalitis, tuberculosis, sífilis, afecciones neoplásicas, todas las que vimos, tanto de hipotálamo como de hipófisis. Lesión quirúrgica o por radiación del eje hipotálamo hipoficiario. Ya lo había mencionado antes, recibió radiación del sistema nervioso central o las radiaciones estaban dirigidas al hipotálamo o a la hipófisis. Traumatismo encefálico grave con lesión del pedicelo en la base del cráneo, tiene que ser una fractura de la fosa anterior, que es donde está en las paredes, en las alas del esfenoide, donde está la silla turca, para producir la diabetes insípida, o por el edema generado por el mismo traumatismo. De causa autosómica dominante es la hereditaria, esta es la monotrópica. ¿Okay? Esta es una forma, no existe ninguna de estos antecedentes, el paciente tiene diabetes insípida. Hay una forma hereditaria autosómica dominante. Y hay una causa idiopática, que nunca encontramos la causa. Descartamos nos quedamos con la idiopática. Simplemente no produce hormona de crecimiento. Fallamos en encontrar la causa que lo provoca. A nivel periférico se produce la hormona antidiurética, pero no está el órgano blanco, que es el riñón. Causa congénita, recesiva ligada al cromosoma X. Esto es una forma donde lo que no están son los receptores renales. ¿Ok? Y el paciente tiene diabetes insípida. Cuando están ligados al cromosoma X, lo padecen con más frecuencia los hombres que las mujeres. Recuerda que la mujer tiene dos X, una compensa la otra. En los hombres tenemos una sola X, la Y no hace el trabajo, entonces la padecemos. Alteraciones electrolíticas, aumento de los niveles de sodio en la renal, ¿ok? Aquí en esta también hay aumento en la nivelación de sodio. Aumento de los niveles de calcio, esta sí es específica de la renal, con disminución del potasio. Hipernatremia, hipocalemia con hipercalcemia. Esto es lo que vamos a ver, la tensión electrolítica en estos pacientes con insuficiencia renal, por diabetes insípida, pero de origen renal. Las patologías tubulointersticiales que mencionamos, una drepanocitosis, una necrosis tubular aguda, una necrosis tubular por aminoglucosis, por medicamento, por tóxico, por fármaco, puede producir una diabetes insípida. Y la toxicidad por fármaco, litio, anfotericina, la difenilatoína, un anticonvulsivante. La anfotericina es un antimicótico y el litio lo utilizamos en pacientes psiquiátricos. Ok.
La clínica de laboratorio de un paciente con diabetes insípida. La clínica primaria, poliuria, orina muchísimo. ¿Okay? Más de 4 litros al día. A partir de 3 litros al día ya empezamos a sospechar. Si lo hacemos por unidad de peso, de peso por hora, es una poliuria. Polidipsia, mecanismo compensatorio, tienen sed y beben mucha agua. Y nicturia, esa poliuria y polidipsia, esa pérdida de agua es de día y de noche. Deshidratación, piel seca, saliva escasa, la agitación, irritabilidad, autovisión, como dependiendo de la severidad de la deshidratación hipernatrémica que tiene el paciente, tendencia a hipotensión y tendencia a la hipertermia. Deshidratación hipertónica, esto es lo que tiene el paciente. Esto es clínica de deshidratación hipertónica. ¿Qué hay en el laboratorio? Si le hacemos un examen de orina, vamos a tener que estar baja concentración urinaria, hipostenuria persistente. La densidad es menos de 1005, menor o igual. La amorea urinaria también está, en este caso, dependiendo si es renal o si es periférica. La amorea urinaria puede estar disminuida, menos de 200 miliosmoles por kilogramo de peso de agua. Está concentrando la orina está diluida. La osmolaridad sérica está aumentada porque está perdiendo mucha agua por la orina. Entonces el sodio plasmático aumenta. Y por tanto la osmolaridad sérica está hiperosmolaridad, más de 300 miliosmoles. El sodio sérico está aumentando, es el principal determinante de la osmolaridad. Y si cuantificamos la ADH, la vamos a encontrar disminuida o ausente. Si es primaria, a nivel central, y es renal, va a haber ADH. Simplemente no están los receptores. Por último, la hormona antidiurética. ¿Por qué el término es inadecuada? Hay liberación excesiva de ADH, pero que no depende de los estímulos fisiológicos normales. ¿Quién normalmente eleva la ADH? La hiperosmolaridad, la hipernatremia, la hipovolemia o la hipotensión. Si estos estímulos no están presentes, excesiva de ADH ante ausencia del estímulo normal del ADH. Todos estos estímulos aumentan el ADH. Pero si ninguno de estos estímulos está presente y el ADH está elevada, se llama hormona antidiurética. El paciente tiene exceso de hormona antidiurética y nada que lo explique por qué está tan alto. Aumentando la secreción de ADH, retiene agua. Entonces hay hiponatremia dilucional, hipotónica, porque el sodio está bajo, entonces hay hiponatremia hipotónica. No hay nada más, no está ni la glucosa ni otro elemento que corte. La orina está muy concentrada, con sodio elevado y osmolaridad alta urinaria. Hay ausencia de los elementos que los caracterizan, no hay ni hipotensión ni hipovolemia, tampoco hay edema, que sería una causa de líquido intravascular, que es mi gran hipertensión. Nada de estos signos clínicos están presentes. Estos son criterios que descartan el diagnóstico de secreción inadecuada. Y una vez que se descarta las anomalías renales o suprarrenales, que también pueden producir hormonas. Secreción inadecuada de la hormona tiroides. A nivel del sistema nervioso central, son casi las mismas causas que pueden producir hipersecreción de hormona antidiurética, las que pueden producir la deficiencia de secreción de hormona antidiurética. Y la hipersecreción de hormona antidiurética tiene causas comunes: traumatismo craneoencefálico, donde aquí hay hipersecreción, enfermedad vascular cerebral, isquémica o hemorrágica, infecciones del sistema nervioso central, tuberculosis, sífilis, encefalitis, meningitis, cerebritis, o tumores en el sistema nervioso central pueden producir esta secreción excesiva de hormona antidiurética. Medicamentos o drogas que pueden producirla: anestésico, la clorfenamida, los antidepresivos tricíclicos. Es interesante porque hay algunas manías de pacientes psiquiátricos que da por tomar mucha agua, tienen hipotomanía. Entonces están tomando agua porque tienen diabetes insípida, o están tomando agua porque están tomando antidepresivos tricíclicos. Entonces esto confunde un poco a veces los trastornos del agua. La carbamazepina y otra vez la ciclofosfamida como de los agentes que pueden producir la secreción inadecuada. O puede ser producción ectópica de hormona antidiurética. Hay que descartar las secreciones externas de un cáncer con capacidad secretante. Los mismos tumores que vimos ahora. El pulmón, sobre todo los tumores de pulmón de células pequeñas.
el lote pancreático y los linfomas son tumores que tienen mucha capacidad de secreción exocrina, entonces endocrina, perdón, y por lo tanto pueden dar esta manifestación de secreción inadecuada de hormona tiroides. Y también están las enfermedades pulmonares inflamatorias, tuberculosis, SIDA, los accesos pulmonares, y aquí puede incluir también la sarcoidosis pulmonar, que puede producir un aumento de la secreción no adecuada de la hormona tiroides. Hasta acá. Ok, cerramos la presentación. Qué clase tan interesante, doctor. Sí, la parte endocrina a mí me gusta bastante, es muy bonita. Uno ve causa-efecto siguiendo las líneas. Sigue la línea. Para parte de Profe, nada más sería la fisiopatología de la hormona de crecimiento y la ADH. Son los dos ejemplos que pusimos para los ejes. Hay una clase de tiroides, hay una clase de suprarrenal y hay una clase de gónadas. En endocrina, Sí, eso. los demás ejes los vas a ver. Hoy vamos a ver. Ok. Hoy vamos a ver hormona de crecimiento. Pero en la demás clase vas a ver las demás glándulas. Ok. No, o sea, pregunto más que todo porque como la hipófisis segrega varias hormonas, pensé que íbamos a ver todas las hormonas que segrega la hipófisis. No. Hoy solamente vamos a hablar de las dos. ADH para la neurohipófisis y adenohipófisis, que es la hormona de crecimiento. Después van a hablar en las próximas clases las otras hormonas que también de la adenohipófisis, como son la de la tiroides, la de las suprarrenales y las gonadales. Ok, muchas gracias, profe. A la orden. A ver aquí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aclaratoria? ¿Cómo que no? Por mi parte, Es no. difícil decirles que se pongan a estudiar endocrino cuando tienen que estudiar renal, pero en Exacto. algún momento tienen que ponerse a estudiar. Y Claro, recuerden doctor, esto. el momento está próximo. Ok. Después del Vayan, examen de renal. vayan teniéndolo en cuenta, porque esto también es cuarto parcial y hay que estudiarlo. Generalmente ustedes salen muy bien en el último parcial, así que no pierdan esa costumbre de salir bien en el cuarto parcial. Doctor, disculpe, ¿no han declarado el semestre irregular? ¿Cómo? ¿No han declarado No el entendí. semestre irregular? No que yo sepa. Triste caso. Doctor, no sé si es cierto lo de que van a alargar el semestre. No me sorprendería, no tengo ninguna versión oficial. Ah, bueno. Eso ya es otra voz. Ya con eso nos lo dijo todo, profe. No, que lo alarguen lo que quieran, pero que quiten el... que sea irregular, o sea, por favor. Tú no necesitas que lo declaren irregular para aprobar tu materia, así que queda tranquila. Ay, gracias, doctor. Tiene mucha fe en mí Entonces, y lo valoro. es subirse la autoestima. Sí. Vamos a esperar que haya una versión oficial si van a alargar o no el semestre. Mientras tanto, se trabaja como que no lo van a prolongar, que va a ser un semestre regular con una fecha de corte. Y en eso estamos trabajando para tratar de cubrir todo el material. Ya tenemos casi el 75%.